ratoncito es el primero el primer mamífero en extinguirse por cambio climático, o sea, 100%. Sí, como son insectos voladores, como las moscas, que yo, eso sí que se mueran, ¿no? Que mucha gente los mira como No. cancerosos. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es de frente al medio ambiente. En este episodio hablaremos de otro efecto del cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Yo soy Sol, ambientóloga de la UNAM, y hoy me encuentro con Jenny, mercadóloga de la UB, y con Jessie, administradora de la UNIDE. Hola, bienvenidos y hola Sol. Gracias por invitarnos. Un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno que nos acompañan en este episodio fuerte, un tema fuerte, pero importante. Y bueno, Sol, para empezar, podríamos explicar con términos científicos qué defines como biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la variabilidad de vida que hay en la Tierra y las diferentes organizaciones biológicas que hay como dentro de esto. Esto abarca como la genética de nosotros, humanos, animales, hongos, bacterias, microorganismos, ecosistemas enteros, especies, evidentemente, nosotros como humanos, plantas, animales, diferentes especies y ecosistemas enteros. En este caso, pues no sé, pienso en el mar, bueno, en los océanos, en los bosques. Dentro de todo eso hay mil vida, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar, no sé, en un bosque. Pero son como las especies que encontramos, ¿no? O sea, podemos irnos desde lo más grande, ¿no? ¿Qué sería como algo muy grande en un bosque? Osos. Osos, lobos, árboles, bueno, pinos, pinos enormes, también viejísimos. Pero también dentro del suelo encontramos microorganismos que le dan a la tierra lo que pueda crecer los árboles y que los animales herbívoros, vamos a pensar en animales herbívoros, dijeron osos muy carnívoros, pero herbívoros se alimentan de esto. Entonces es un ciclo y pienso también en que las heces de los osos al final son abono para la tierra, entonces es un ciclo, ¿no? Podemos pensar en la biodiversidad como un rompecabezas, ¿no? Si algo falla, todo falla, ¿no? Puede que el rompecabezas, terminamos un rompecabezas y a lo mejor es de 1000 piezas, ¿no? Pero nos falta una y a lo mejor dices, no tanto, pero si es alguien perfeccionista o simplemente el rompecabezas ya no está completo. Entonces pasa lo mismo con los ecosistemas en cuestión de biodiversidad. Cada organismo cumple una función dentro de los ecosistemas. Entonces, ¿la pérdida de biodiversidad incluye en plantas, animales y ecosistemas enteros? Sí, ya vimos como de biodiversidad, que es lo que se pierde, y el episodio de hoy pues es de pérdida de biodiversidad. Y ya lo hemos hablado en nuestro episodio del cambio climático, el primer episodio de esta temporada, que es el cambio climático. Entonces, esto está acelerando la pérdida, ¿no? Al final, no sé, ustedes piensan en cambio climático y ¿qué es la primera palabra que se les viene? Bueno, ¿con qué la asocian? ¿Qué es lo primero que asocian? Ustedes, no piensen en nuestro tema de hoy, piensen en, les dicen cambio climático y en qué piensan. Pues en nuestras consecuencias, ¿no? Yo me hizo justo en la contaminación, Ok. las emisiones. ¿Y mayor aumento en la temperatura? Ok. Sí, o sea, el cambio climático, como dice, es pues un cambio del clima global de la Tierra, pero trae consecuencias, ¿no? Es como un ciclo de nunca acabar. Entonces, al final, el cambio de la temperatura está afectando los ecosistemas y está generando que se vayan perdiendo especies. Ya no es algo que esté lejano a nosotros. Yo eso sí me acuerdo desde la primaria de las especies en peligro de extinción. Ya son varios años. Entonces ya es algo que está aquí. Hoy queremos hablar no solo de animales en peligro de extinción, sino cómo es que se pierde la biodiversidad de los ecosistemas gracias a todo lo que genera cambio climático, contaminación, aumento de la temperatura, cambios en la precipitación, todo lo que trae a su paso el cambio climático. Sí, como una especie que se llama Melomis de Brauerkai, que también es conocida como la rata de cola de mosaico. Justo, pues, es una especie que ya fue extinta debido a justo el incremento de las temperaturas. Sí, y es bien triste porque mi animal favorito, bueno, mis animales favoritos son los roedores, entonces esta ratita está hermosa aparte, este ratoncito. Y sí, como dice Jenny, no sé si la habéis escuchado, Jessie, esta isla se encuentra en Australia, entonces es una isla muy pequeñita y por el aumento en el nivel del mar, vamos a tener un episodio de glaciares,
pero con el derretimiento de los polos, a causa del aumento de la temperatura, aumentó el nivel del mar entre 1.3 centímetros. Pues es decir, eso no es nada. Pero hay que dimensionarlo a toda la cantidad de agua que hay en el océano. Entonces, esto está muy cercano de Australia. Entonces, lo que pasó fue que, a diferencia de otras especies, tal vez que la caza, que la destrucción de sus hábitats con deforestación, no, deforestación, sí, con deforestación hace que pierdan su ecosistema o la caza o muchos factores externos. ¿Por qué atribuimos a que este ratoncito es el primero el primer mamífero en extinguirse por cambio climático? O sea, 100%. Porque la isla se hundió y era una especie endémica de ahí. Entonces, las especies endémicas solo se dan como en un cierto lugar y no se pueden dar, a menos que las lleves, ¿verdad?, a otro lugar. Entonces, se hundió la isla y pues ahí se puede atribuir que fue 100% cambio climático. No llegó el hombre a hundir la isla o a matar a los ratones o metieron una especie invasora que los haya matado, se los haya comido. O sea, no, podemos atribuir este mamífero y es importante porque es el primer mamífero extinto, ¿no? Por cambio climático. Entonces, ¿el cambio climático que llueva más o llueva menos altera los ecosistemas? Sí, como cuando hablamos, al final el cambio de clima altera las precipitaciones, pues de lluvia, de granizo, de nieve también. Lleva más consecuencias que el aumento de la temperatura. Y bueno, esto agrava fuertemente a los ecosistemas. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre estos ecosistemas que se ven como perjudicados por el cambio climático. Pero lo agrava mucho porque también, aparte de la precipitación, como lo dices, los océanos se están acidificando por las emisiones de dióxido de carbono, principalmente. Hay más emisiones de gases de efecto invernadero, pero principalmente por las de gases de efecto invernadero. Podemos decir, bueno, ¿nosotros qué, no? X, somos chavos, pero esto perjudica mucho porque el océano no nos damos cuenta, pero es un principal ecosistema que nos aporta servicios ecosistémicos. Muchas medicinas vienen por especies marinas, alimento, ¿no? Simplemente, pues es una fuente principal de nuestra dieta, ¿no? O sea, pensamos en pescado, atún y lo comemos tal vez si somos, ¿cómo se llama cuando comes de todo? Sí, omnívoro. No, sí, omnívoro. Cuando somos omnívoros, pues comemos de todo, ¿no? Entonces, casi siempre en tu dieta, bueno, en mi dieta personal, un día a la semana está atún o pescado. Entonces, esto afecta pues también a nosotros como humanos, ¿no? El punto de hoy no es hablar del humano y del antropoceno, pero hay que verlo así, hay que pegarle así para que la gente le preocupe un poquito. ¿Cómo que la acidificación de los océanos? Bueno, la acidificación de los océanos, vamos a pensar en, no sé si se acuerdan de sus clases de química, de cuando te hablan del pH, ¿no? Ácido, neutro o alcalino. Entonces, el océano tiene, como todo tiene un pH, el océano también tiene un pH, y lo que pasa es que con el océano siempre, porque sé que puede venir gente a decirnos, no, el océano siempre ha absorbido dióxido de carbono. Sí, siempre ha habido dióxido de carbono en la atmósfera, no es como que, bueno, en el planeta, siempre ha habido, pero desde la revolución industrial, que fue cuando se empezó a aumentar todo esto de los combustibles fósiles y esto aumentó las emisiones de dióxido de carbono, como otros gases de efecto invernadero, pero principalmente. El océano es un sumidero, es decir, que lo captura para también los procesos de cadenas tróficas que se dan adentro del océano. Entonces, ¿qué pasa cuando se aumenta el océano? Pues tiene que capturar más y más y más y más y más. ¿Qué pasa? El océano estaba acostumbrado, digamos, en los años 60, ¿no? Estaba acostumbrado a recibir, vamos a poner un ejemplo, 5 partes por millón de dióxido de carbono. Bueno, ¿qué pasa cuando llega la revolución industrial? No, pues ya tiene que recibir 15 partes por millón, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo no? Si el océano tiene que hacer, no es como que no pueda o que lo pueda expulsar, lo absorbe. Entonces aquí es cuando hablamos del pH, ¿no? Yo me acuerdo de los experimentos que hacíamos, que le poníamos como mezclas y ya luego se hacía otro color y eso quería decir que ya era alcalino, que ya era más ácido, que era neutro. Entonces, ¿qué pasa? Los océanos ahorita están perdiendo su nivel de pH y se están haciendo más ácidos porque pues están capturando más dióxido de carbono que ya están descontrolando. Y esto al final va a traer consecuencias tanto para los animales y la vida marina como también para nosotros, porque como lo dije, el océano nos provee de varios servicios ecosistémicos. ¿Y por qué los comprometería?
Bueno, como ya lo hablamos, desafortunadamente tenemos un consumo y ya muchas cosas que pues sentimos que la naturaleza o los recursos naturales nos pertenecen y podemos hacer y deshacer lo que queramos. Entonces, al final, como les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa? Es que aquí es cuando quiero que nos hagamos conscientes de que el cambio climático va más allá de que sintamos más calor, ¿no? Aquí en México, porque aquí puro calor, nada de frío extremo, pero qué bueno porque a mí no me gusta el frío, pero bueno. Va más allá porque al final el cambio climático está trayendo también más enfermedades, ¿no? O sea, Sí. es evidente, hace más calor, hay más olas de calor, hay más de infecciones estomacales, muchas cosas, ¿no? Que trae. Hay más frío o cambios de temperatura extremos, ¿sí? Pues ahí es cuando te dan resfriados o gripe o todo esto, ¿no? La influenza, la verdad, no sé si atribuirla al cambio climático, creo que eso tiene a otra cosa como el COVID, algo así. Pero al final nosotros necesitamos de medicamentos, ¿no? Conforme más, vamos a pensar, ¿no? En desastres naturales que han pasado. La gente se inunda y necesita vacunas, ¿no? Entonces esas vacunas también tal vez provienen de cosas, de los ecosistemas de marinos, ¿no? Entonces ahí es cuando todo es una cadena, o sea, hubo un desastre natural por el cambio climático, necesitamos medicamentos que están en el océano, pero ya no nos están proveyendo los servicios ecosistémicos. ¿Qué hacemos, no? Entonces, los alimentos, con Johnny hablábamos sobre un episodio en la temporada pasada, sobre microplásticos. Entonces, al final los peces, pues también están comiendo como más plástico en el océano, eso lo comemos nosotros. Y pues también Perfecto. todavía no está como comprobado las enfermedades, pero es muy evidente. Entonces, contemplando todos los efectos que estamos viendo actualmente, ¿cuáles consideras tú que son los ecosistemas que se están viendo más afectados? Bueno, principalmente los ecosistemas que van a estar en riesgo son todos, ¿no? O sea, no hay uno que no esté, que no se salve, pero son principalmente los que necesitan de condiciones climáticas muy específicas. No por algo, alrededor del mundo tenemos diferente tipo de vegetación y de que acá abajo en Brasil tenemos una selva, bueno, que va desde México, como todo ese pedacito, hasta Brasil, creo que se extiende un poquito más. En Chile tenemos glaciares también, pero también tenemos acá en México y para Estados Unidos desierto, o sea, no por algo está así, porque las condiciones climáticas alrededor del mundo son diferentes. Nosotros nos encontramos en el Ecuador, estamos bien, ¿no? Tampoco hace mucho frío, mucho calor ya por el cambio climático, pero antes no, o sea, en su estado natural, no. Entonces, estamos bien, para mí, a mi gusto, estamos bien a diferencia de los que viven cerca de los polos, ¿no? O como África, ¿no? Que está como súper desierto también. O partes de Estados Unidos que también, o al norte de nuestro país, ¿no? Simplemente. Bueno, uno de los principales ecosistemas son los bosques tropicales, es decir, selva alta, baja, media. Porque hablábamos de los patrones de precipitación. Las selvas no por algo están verdes todo el tiempo. Las selvas, aparte, son húmedas, ¿no? Entonces, esto es porque llueve constantemente, porque la precipitación es constante. ¿Qué es lo que pasa? Que lo vivimos aquí en México hace 2 años que no llovió. Entonces, el que cambien los patrones de precipitación está afectando a estos ecosistemas porque son un ecosistema que su temperatura y sus condiciones climáticas son súper específicas. Entonces, si ya no llueve, hay muchas pérdidas y todo es una cadena. Además a esto le podemos sumar, ahora sí, factores externos del cambio climático como la deforestación, el cambio de uso de suelo, que pues ya al final somos más humanos, se va expandiendo más todo. Pienso, por ejemplo, en costas donde hay selva y pues llegan las hoteleras y terminan con todo lo que hay, ¿no? Entonces, este ecosistema es súper vulnerable al cambio climático porque si no llueve un año, pasan muchas cosas en el interior que modifica patrones climáticos, que modifica patrones biológicos. También podemos pensar en los océanos porque se están viendo súper afectados. Una de las especies que está en peligro, pero en un peligro crítico, son los arrecifes de coral. Entonces, aparte, o sea, como les comenté, ¿no? Se están acidificando los océanos y esto pone en riesgo como a los arrecifes de coral, especies que hay dentro. Los corales juegan un papel importante dentro de los ecosistemas porque sin ellos muchas especies pueden llegar a la muerte.
Ah, sí, claro. Bueno, yo estuve investigando y leí que los arrecifes de coral son cruciales para son cruciales para la diversidad marina, ya que albergan a miles de especies, lo que su pérdida afectaría a toda la trófica marina. Igual, bueno, ¿verdad? Igual hay un documento en el que, o sea, iniciaron hace 500 millones de años y pues 25% de las especies marinas dependen de los arrecifes de coral. Imagínate su pérdida. ¿Cómo es, no? 500 millones de años, ¿no? 500 O sea, millones de años iniciaron, o sea, pueden estar... A ver, Roberto, ¿qué le sabes a los dinosaurios? ¿Hace cuánto fueron los dinosaurios? 65. Antes de los dinosaurios. O sea, ¿qué tanto podemos llegar a que nuestra generación pueda haber la pérdida de corales, ¿no? O sea, como dices, el 25% de especies marinas viven de ellos, ¿no? Hay que pensar solamente en la película de Nemo. ¿Nemo dónde creció? ¿No? En arrecife de coral. Entonces, ahí está la respuesta. Yo había visto sobre los corales que ellos tienen como, digamos, como una plantita que se encarga de darles color y proporcionarles alimento. Y que ¿A los peces? precisamente- No, a los corales. Y precisamente por la acidificación no, pues se muere esta plantita, entonces no tienen la posibilidad de brindarle su propio alimento y es por eso cuando pierden color se hacen blancos y eventualmente se mueren porque ya no pueden recibir sus fuentes. Y todo por la acidificación. Yo no estaba muy familiarizada con los arrecifes de coral. O sea, siempre pensé que eran piedras nada más. O sea, de verdad, yo escuchaba y que, por ejemplo, el protector solar que yo uso dice, protejan los arrecifes de coral. Pues eso que no. Entonces, pero al final te das cuenta de que son mucho, como dices, ¿no? Tienen una plantita. Creo que lo que más me sorprende fue lo que dijo Jessie de los millones de años. Y no puedo percibir. Sí, no nos ha dado ¿Cómo fue? realizar. Sí, ¿no? O sea, que se puedan perder. Sí, ya son decenas de especies que se perdieron de coral. De coral sí, ¿no? También hay que pensar en eso. Yo conozco a una persona que está en República Dominicana y ella es bióloga marina, entonces está como justo en la preservación de los corales y pues creo que es un trabajo muy bonito y porque estás ahí adentro del mar, buceando, rico. Bueno, pero fuera de eso, o sea, sí es un trabajo bastante, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, extraen los corales, se los llevan al laboratorio, les inyectan, pues ya, bueno, no tengo idea si les inyectan algo, pero ya los vuelven a introducir sí, igual tienen como delimitados sus espacios y todo para tener control y ver cómo se va desarrollando. Pero ya, así como me imagino que alrededor del mundo ya hay muchos esfuerzos por preservar los arrecifes de coral. Desafortunadamente, esto va a seguir pasando si no frenamos la acidificación del suelo, es que los arrecifes de coral son sensibles a la temperatura también del mar. Entonces, si no... La verdad es que baje la temperatura del océano, pues está difícil. O sea, ya los expertos del IPCC, que es como todo esto que evalúa el cambio climático, esta organización que evalúa el cambio climático, pues ya dijo como, pues no se puede ya reducir la temperatura. O sea, tendría que pasar algo como un evento climático, así como la glaciación o algo así. Pero pues no creo, para que la temperatura vuelva a como era antes o disminuya. Entonces ahorita lo que busca igual la Agenda 2030 y todo lo que está haciendo es que se establezca la temperatura, que ya no aumente. Difícil, pero ya no lo podemos bajar. O sea, ya no podemos bajar el 1.3, 1.5 grados, que ya. Pero sí subimos, prevenir que no aumente. Ajá, justamente. Hablando de otro de los ecosistemas, hablando del mar y de todo esto, pero si nos damos cuenta son todos los que están cercanos al mar, porque las selvas casi siempre están cercanos al mar o en regiones húmedas, ¿no? Hablamos de los corales, pero también hay que pensar en las zonas costeras, ¿no? Porque hablando del aumento del nivel del mar, o sea, se va perdiendo el espacio de costa que tenían, ¿no? Y lo podemos ver aquí en México, que es como altamente sensible a los huracanes y todo esto. También vamos a tener un episodio como de desastres naturales. Aquí lo vimos en Acapulco hace unos 2, 3 años, no me acuerdo qué pasó, ¿no? O sea, al final son cosas que no se daban antes. Digo, existe el niño, la niña, existen patrones en el cambio de años y en la posición en la que nos encontramos girando. No podemos negar que también el aumento de estos pueden traer como consecuencias todo lo que pasa, ¿no? Sí, los incendios que han habido
los últimos años. Sí, también. Estos ecosistemas son muy importantes tanto para la biodiversidad marina como el secuestro de carbono y la protección a tormentas. Sí, sí es lo que hablamos, ¿no? O sea, al final las tormentas, ¿cómo se llaman? Cuando son tormentas del mar, bueno, de las costas. Tormentas tropicales. Tropicales. Tormentas tropicales, también fuertes. Yo una vez iba en carretera y viví una, yo sentí que iba a morir. No, está bien fuerte, está bien fuerte. Al final sí, o sea, como dices, ¿no? Son también secuestro de carbono, al final. Un ecosistema sano siempre va a ser un sumidero de carbono, ¿no? Entonces, o no sano también, pero hablando en tierra tal vez, como dices, ahí sí se puede perder, ¿no? El que sea un sumidero, a diferencia del océano, que pues lo tienen que seguir capturando, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento en el que ya no va a poder más, pero imagínense la calidad del océano que vamos a tener, para que ya no pueda más, o sea, ha sido ya inservible, ¿no? Y bueno, hablando ya un poco más lejos de las costas, están los ecosistemas montañosos, que al final estos ecosistemas igual son como sensibles al clima, porque ellos, a diferencia tal vez de acá, que necesitan calorcito y precipitación, bueno, de los tropicales, el sistema montañoso necesita de climas fríos, de temperaturas frías, para que las especies que están dentro de esos ecosistemas puedan cumplir su servicio ecológico como debe ser. Entonces, pensemos en esto, siempre pues las montañas en la parte de arriba es más fría que la parte de abajo. Por eso es que luego se les hace hielo, bueno, nieve, hielo. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme va aumentando la temperatura, las especies van sintiendo cambios a la altitud a la que están. Entonces, esto va a hacer que se quieran desplazar más para arriba y más para arriba, a donde encuentren su temperatura óptima. Pero en un momento ya no va a haber temperatura óptima, se les va a acabar la montaña y ya, ¿no? ¿A dónde van a migrar? Entonces, esto también está poniendo en riesgo este tipo de ecosistemas que, como dijo Jessy hace un momento, los pinos y los bosques son los principales medidores de carbono. Entonces, no por eso siempre nos dicen, bueno, aparte de que nos proporcionan el oxígeno que respiramos, pues al final nos ayudarían muchísimo, y que se estén perdiendo y que se les esté dando otro uso. Pienso, por ejemplo, en Michoacán, que tiene mucho bosque alto. Tú pasas y se siguen viendo verdes los árboles, los cerros, pero ya no son pinos, es puro aguacate. Entonces, el aguacate, no es del suelo que debería estar. Tiene las condiciones óptimas para que el aguacate crezca, por eso es que lo están poniendo tanto. Pero esto está dando perjudica comunidades, perjudica los servicios ecosistémicos, perjudica muchas cosas. Tiene perjudicaciones sociales, porque le está quitando el agua a las poblaciones cercanas. Ya hay una mafia del aguacate, así como otras mafias, hay una mafia del aguacate. Entonces, esto es bien triste, ¿no? Porque la gente que no sabe pasa y sigue viendo verdecito y dice, padrísimo, ¿no? Pero ya es puro aguacate. Entonces, esto está haciendo que el suelo, la composición biológica que había en el suelo se pierda. Porque ya, es puro aguacate y se acidifica el suelo y ya no es capaz de capturar el carbono que estaba capturando antes con las especies nativas que eran del propio suelo. Entonces, retomando un poco el tema respecto a las especies, ¿cómo es que la modificación de esa temperatura afecta tanto en su reproducción como en la distribución? Sí, ya hablábamos, ¿no? En el caso de las especies, que al final, al modificar el patrón al que estaban acostumbrados, va a cambiar su fisiología, su tipo de reproducción que tenían, el crecimiento también, y cómo migran, ¿no? Lo podemos ver con las mariposas monarcas, también cerquita, aquí en Michoacán. Al final ellas migran en una época del año. La verdad no hay mucho conocimiento por qué migren. Si es porque buscan temperaturas cálidas o temperaturas más frías. Creo que es porque buscan temperaturas más cálidas, porque vienen de Canadá. No sé cómo se ve ese cambio, pero bueno, al final también cambian los patrones de migración. Esto también va a afectar, van a cambiar los tamaños, la distribución que hay dentro de los ecosistemas y también la abundancia con la que se llaman las poblaciones, ¿no? En sí cambiaría todo. Sí, todo. Sí, y justo como lo mencionabas con el tema de las temperaturas y la humedad, si esta cambia, como mencionas, altera todo el ecosistema y eso hace que
pues las especies tengan más trabajo para encontrar recursos para vivir. Sí, al final las especies siempre, o sea, así como nosotros, que pienso en, a ver, ¿qué pasó hace muchos años, no? Que ahorita se está viviendo la inversa ahorita que lo pienso. Hace muchos años, por ejemplo, mi familia, mis abuelos son de provincia, ¿no? Es decir, Guanajuato, Michoacán. Pero ellos migraron a la Ciudad de México porque allá había trabajo. Pero ahorita digo, pasa a la inversa porque ya aquí tenemos un corredor enorme y la gente está viniendo de otros lugares, pero las cosas cambian, es que ya no cabe más gente. Entonces, pero bueno, al final pasa lo mismo, las especies van a buscar migrar a donde tengan las condiciones óptimas, ¿no? Así como nosotros buscamos oportunidades laborales en otros lugares, ellos buscan sobrevivir en otros lugares. Pues justo aquí en México existen 42 especies de lagartijas, de género Cheloporos, creo que se pronuncia. Y de esas 48, el 12% pues ya está experimentando extinciones locales. Sí, como dices, ¿por qué decimos extinciones locales? Porque la especie no se ha extinto como por 100%, pero por ejemplo, pensemos, aquí en México tenemos una variedad enorme de reptiles. A mí me dan pavor los reptiles, pero bueno, es la realidad. Y más en lagartijas. Pensemos en las especies que dijiste. A lo mejor estaban, no tengo idea en dónde estaban, en Durango y luego en el Estado de México, ¿no? Que también tiene partes secas. A lo mejor se extinguió ya en el Estado de México porque la temperatura aumentó más, o en Durango porque ya las sequías son más prolongadas. Pero al final hay una extinción local que se pueden reintroducir con un plan ecológico y todo eso, sí se puede, ¿no? Pero al final tenemos que evaluar también las extinciones locales. No las podemos dejar por alto porque todavía tenemos especies acá. No se puede. O sea, ¿qué es lo que pasó con el ajolote también en su momento? Como que se le dio uy, ya está, lo tenemos en los billetes, ¿no? Pero qué bonito porque es una especie endémica y pues está todavía en peligro de extinción. Pero qué tanto se modernizó, bonito, ¿no? A mí no me parecen tan lindos, pero bueno, bien, están chistosos, ¿no? Pero, o sea, ya hasta la gente, yo me acuerdo que en la prepa en la que estuve, tenían como ya un criadero para aumentar la reproducción, porque yo creo que también ahí hubo un problema de reproducción, creo que se estaban dando más hembras que machos, algo así pasó. Sí, creo que es con cuestiones de temperatura, ¿no? Y es como las tortugas. Y al final ya ahorita es como, qué bueno que ya lo adoptaron, pero también ya hay muchísima gente que tiene ajolotes de mascota, entonces muchas cosas así. Pero desafortunadamente existe el pretty privilege, como siempre, en todo en la vida. Entonces a las lagartijas pues no le van a dar ese tratamiento, ¿no? Pero es importante evaluarlo y no dudo que haya científicos, biólogos, todo, haciendo todo pues por recuperar y por ver qué pasó que llevó a la extinción a estas lagartijas en México. Y sí, bueno, al final también como aquí en México se han presentado declives en coníferas y en encinos, que también son especies sumamente importantes para México. México es muy bonito porque tiene todos los ecosistemas. Desafortunadamente ya nos estamos prolongando a que haya más desierto que nada. Entonces, al final también tiene grandes bosques de coníferas y de encinos. Por esto también se está presentando fallas y por la deforestación, pero también por el cambio climático. No está lloviendo, bueno, no llovió. Ahorita, pues, quién sabe cómo esté este año, está medio locochón, pero bueno, ojalá que sí, se dice que sí, por lo de que está entrando el niño o la niña, no sé. También como efecto se pueden expandir especies invasoras. Gracias al aumento de temperatura, pues permite que especies invasoras se migren a nuevas áreas, ¿no? O sea que... Sí, estas especies son como más resistentes y como más así fuertes, pues al final a temperaturas, como dices, más calor o más fríos, estas pueden resistir o muchísimo más. También las plantas o las flores florecen más rápido, que sé que ustedes lo han notado, y esto afecta no solo a las plantas porque ya, pues como tal, como que también se descontrolan, al final ellas son plantas y si hace calor ellas van a dar sus frutos, ¿no? Pero esto también trae otras consecuencias. Sí, por ejemplo, los polinizadores, ya sabemos que los abejorros, las abejitas son súper importantes y debido a las altas temperaturas están bien obligados a migrar hacia el norte en búsqueda de temperaturas más bajas y pues eso, aparte de que está floreciendo más rápido, pues ellas no tienen tiempo para polinizar debidamente. Pues eso a la larga nos va a afectar muchísimo porque al final ellos nos venan muchísimos de nuestros alimentos y son los
los responsables de que tengamos tanta biodiversidad, ¿no? Sí, especies muy chiquititas, pero cumplen un papel muy, muy importante. Sí, y al final también se pueden ver afectados por los patrones de precipitación, ¿no? Es lo que pasa ahorita, que tal vez ya se habían acostumbrado de que llovía hasta septiembre, y ahorita empezó a llover en mayo y es como, ¿qué onda, no? Entonces eso también perjudica también en los incendios, como comentabas, también hace que pierdan sus hábitats, ¿no? Al final hay muchas medidas que están poniendo ya casitas para polinizadores y cosas así, que también son como estrategias para combatir y no permitir que perdamos estas especies. También no sé si se enteraron que en el 2024 26 especies de abejorros se encontraban en alto peligro de extinción. Sí, uno puede decir qué onda, ¿no? O sea, que los abejorros No los van a que- afectar. Ajá, pero No, es muy... sí, como son insectos voladores, como las moscas, que yo, eso sí que se mueran, ¿no? Que mucha gente los mira como No. mucha gente los ve como muy latosos, pero no. Sí, no, nada cumplen que ver, una- sí. Pues tal vez pican y así, pero pues también si no sabemos nada, no nos van a picar. Y bueno, hablando de México y de los árboles, ya experimentamos un 72% de especies de pino que sufrieron afectaciones entre el 2005 y el 2017, es decir, 72%, ya nos quedan 38%, y eso para el 2017 han pasado ya 8 años. Entonces allí tendríamos que evaluar también qué otros estudios qué otros estudios hay, porque el pino en particular necesita muchísima agua para crecer, muchísima. Entonces hay planes de reforestación, sí, pero como está lloviendo, se van a secar, se van a morir. Entonces ahí sí le tiene que dar un tratamiento importante y pues que se dé, ¿no? Porque en su crecimiento es como un bebé, necesita como muchísimo, o bueno, con un niño chiquito que come muchísimo para crecer bien, Sí. ¿no? Así son los árboles, así son los pinos. Entonces necesita muchísima agua para que pueda crezca. Ajá. Y esto al final aquí en México, como se los comenté, tiene muchísimas especies endémicas de pinos. Entonces también perderíamos mucho más que otra especie más. ¿Y qué son las especies endémicas? Bueno, las especies endémicas son especies que solo se dan en cierto lugar por las condiciones climáticas o el ambiente propio. O sea, el ajolote solo es endémico de México, no se da en otro lugar, en otro río, no, solamente aquí en México. Hay otras especies que también son endémicas en otros países. Entonces, pero es precioso como proteger estas especies porque son patrimonio, ¿no? El ajolote está en el billete, ahí vamos otra vez. Y pues sí, hay muchas especies de pino que ya están en peligro de extinción porque tienen rasgos restringidos a las condiciones climáticas y además que desafortunadamente, como lo dijimos, han habido muchísimos incendios en los últimos años que también han arrasado con bosques y pues regenerar un bosque quemado pues necesita de un plan ecológico para llegar. Hablando de árboles, el cedro rojo pierde su superficie por el clima. Sí, y esto compromete a la germinación y pues esto al final va a afectar el crecimiento que tiene esta especie. Y bueno, hay mucho más que hablar sobre el tema de biodiversidad, creo que es uno de los episodios más largos de esta temporada porque pues tiene Muchos temas de hablar mucho de hablar. Sí, entonces la tratamos de cortar un poquito, aparte traemos tiempos un poquito rápido. Pero bueno, agradecemos nuevamente que hayan estado aquí en esta temporada con su participación importante. Agradecemos también que se hayan quedado en todo el episodio aquí con nosotras. Y recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio y que tu impacto siempre se une.